Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 15. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, están en crecimiento. Señor eterno, gracias. Tú sabes, Señor, que solamente sé ponerme en tus manos. Y tú sabes, Señor, que nuestros corazones tienen necesidad de oír tu palabra. Dice tu palabra, Señor, que es lumbrera nuestro camino. Padre, Señor, tu palabra es lo que nosotros necesitamos. Esa palabra que nos guíe, esa palabra que nos instruya, esa palabra que nos aconseje, esa palabra que nos cambie. Necesitamos, Padre, que tú hables nuestras vidas hoy. Y queremos, Señor, poner nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, Señor, a disposición de que tu palabra sea transmitida a nuestros corazones. Y que hoy salgamos de aquí, Señor, muy diferente a cómo hemos llegado y cómo nos hemos comportado, Señor. Padre, que podamos comenzar a poner por obra esta palabra, Señor, que tú hoy tienes para nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, ministra allí a lo más profundo de nuestra conciencia, Espíritu Santo. Cambia nuestras estructuras, Señor eterno, Padre, y que seamos diferentes. Que el año 2020 no llegue, Dios eterno, Padre eterno, sin nosotros ser transformados, oh Dios eterno. Gracias, Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Parece que los otros días mi hijo Javier estaba orando y estábamos haciendo una diligencia con una hermana de aquí de la iglesia y andaba mi hijo Javier, mi hijo Magdiel, y en un lugar que estábamos comiendo algo, él me dijo una palabra, nos dijo una palabra, y eso me impactó. Y yo le dije, wow, muchacho, parece que oraste hoy, está conectado. Y él dice, la gente quiere que le trabajen pronóstico y no estructuras, emociones y no conciencia. Y yo le dije a él, tú deberías callarte por un año. Porque cuando muchas veces uno ve situaciones difíciles en su vida, uno dice, ¿por qué? Y no para qué. Y en mi vida muchas veces han pasado tantas situaciones. Yo le puedo decir que yo en mis 47 años, que mi esposa dice que yo nunca paso de ahí, no sé por qué ella que dice que yo no paso de ahí, pero yo sí, yo vengo pasando, todos los años me van subiendo uno. Yo creo que yo he vivido muchísimo. Y yo he pasado muchísimo. Y recuerdo que una vez yo le dije al Señor, Señor, ¿y por qué tanto? Y me dijo, pero ¿por qué tú no preguntas para qué tanto? Siempre que Dios nos trabaja, siempre que vienen situaciones en nuestra vida, no vienen por una equivocación, aún sea producto de sus errores, vienen por un propósito. Y esas situaciones nos van llevando a nosotros a prepararnos para donde Dios quiere llevarnos. Y la gente quiere, cuando usted ve que la gente viene a la iglesia, la gente no quiere que le trabajen estructuras, sino pronósticos. Tú vas a ser bendecido, tu matrimonio se va a resolver, tu familia va a ser exitosa, tus hijos serán presidentes y rey y princesas o reinas. O sea, uno quiere que uno le hable a la gente de pronóstico. Todo te va a ir bien. Por ejemplo, este año Dios dijo que este es un año de reto. Sí, pero todo el mundo quiere que Dios lo rete con los bolsillos llenos de millones. Y no que te rete para provocar a que la capacidad que Él ha dado para que tú hagas la riqueza sea evidente.
No. Dile que está a tu lado. ¿Tú estás escuchando? Se dice la Biblia que Dios da ¿qué? La capacidad para hacer la riqueza. Pero no dice que te da la capacidad para que administre la riqueza, sino para hacerla. O sea que Dios no te va a dar loto. Dios no te va a dar riqueza. Dios lo que te va a dar la capacidad de que la hagas. ¿Aló? O sea, eso requiere estructuras. Trabajar mentalidades, trabajar pensamientos, trabajar en la promesa de Dios. Dios la da, pero Él necesita trabajar esa estructura en nosotros, que nosotros le damos de papi, de mami, de entorno, de hermano, de hermana, de familia, de vecino, de amigo, de capricho, de envidia, de celo. Todo eso Dios necesita trabajarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga sin Dios trabajar nuestras vidas. Adán no valoró lo que se le entregó porque era muy inconsciente del nivel a que se le había confiado. Y Dios en nosotros necesita que la historia de Adán no se repita. Y necesita que nosotros estemos conscientes de lo que se nos ha confiado. Por eso dice que al que mucho se le confía, mucho se le exige. Amén. Pues a nosotros, Dios nos dio la capacidad para hacer la riqueza, pero nosotros lo que queremos es ser ricos de un día al otro. Levantarnos, despertarnos y decir, gloria a Dios, ya yo soy rico, ¿y dónde está la estructura? Por eso que usted ve gente, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, yo leo muchos libros de finanzas y de movimientos de los ricos de Estados Unidos. Y por ejemplo, hay un libro muy famoso que se llama El millonario de al lado. Ese libro es poderoso, es un libro grande, muchas veces la gente se intimida a leer eso y no sabe que por eso que perece el pueblo, por falta de ¿qué? De conocimiento. Y una de las cosas que ellos más dicen es que las grandes fortunas siempre tienden a desaparecer a la tercera y cuarta generación, salvo que aquel que la fundó invierta en uno de los nietos para crear conciencia del soporte. Toda estructura que ha permanecido a través de los tiempos es porque ha formado y ha invertido en esa generación. Porque una generación sin estructura no valora eso, no sabe cuánto costó y entiende que como eso siempre produjo a favor de ellos, va a seguir produciendo. Pero ya el que hacía que eso se produjera, se murió. ¿Usted me está oyendo? ¿Qué pasa? Nosotros queremos pronóstico y no estructura. Me va a ir bien este año, vamos para allí, vamos para aquí, voy a comprar allí, voy a comprar allá, voy a tener esto, voy a tener lo otro. Muy bien. ¿Dónde está la estructura para eso? ¿Qué tú estás haciendo para que eso sea realidad? La fe sin obra, ¿qué es? Muerta. O sea, nosotros necesitamos tener una estructura. Pero también, nosotros nos encanta que nos emocionen y nos motiven. Y Javier decía que la mayoría de los coaches de ahora van y trabajan las emociones, pero no la conciencia. Y por eso la gente va y da unos cuartos a recibir motivación y dice, yo soy He-Man. Pero por una información de un día no quiere decir que va a haber un cambio. O sea, eso requiere tiempo. Eso requiere, por el mismo Jesús, 3 años con discípulos. Dios, te estamos hablando de Dios. Dios. 3 años. Y ya tenía quizá 1 año y pico y le dije, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Porque todavía no lo han entendido. Pero ya llegan los 3 años ya cumplidos. Lo van a llevar a la cruz. Y viene Pedro y le corta una oreja a uno otro y dice, mira muchacho, ¿y es que tú no aprendiste todo lo que yo te dije? ¿Y a dónde tú estabas cuando todos estos 3 años que yo estaba hablando contigo? Y nosotros queremos muchas veces creer que por una información de un día vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque queremos alimentar las emociones, pero no queremos trabajar la conciencia.
hasta que una persona no está consciente de lo que necesita, hasta que una persona no está consciente de lo que sus actos pueden hacer, marcar en sus hijos, en su familia, en su entorno, en su esposo, en su esposa, no va a cambiar. Hasta que nosotros no entendamos la conciencia de lo que es servirle a Dios, caminar en integridad con Dios, nosotros no vamos a soltar las tentaciones, no vamos a ceder al pecado. Hasta que nosotros no estamos conscientes, sino que venimos a la iglesia, una emoción, hablamos en lengua, danzamos, saltamos, brincamos y vibramos. Y creemos que eso es suficiente. Eso no es suficiente. Yo conozco gente hablando en lengua y cuando llega a su casa tira 10 San Antonio. ¿Usted me está oyendo? Gente, hermano, lleno del Espíritu Santo. Yo recuerdo una vez que estando yo muchacho, adolescente, que yo iba al Parque Enriquillo porque ahí era que se reunían todos los profetas. Entonces, y yo siempre me gustaba eso, estar ahí y en la búsqueda. Y había un tipo que Dios lo usaba. Dios lo usaba. Y tú miras, ¿cómo Dios? Sí. Porque Dios tiene compromiso con lo que Él dice, no con con el que lo recibe. Dios tiene compromiso con lo que Él dice, no con el que lo recibe. Y por eso es que el don de Dios, el llamado de Dios es irrevocable. Porque es que Él no puede volver para atrás lo que Él tiró. ¿Usted me está oyendo? Amén. Y ese hombre, tremendo, pero un día llegamos a su casa, su esposa era una mujer blanca, hermosa, y llegamos allá y la señora no sale. Pero de un momento a otro, el hombre se desmayó y la señora tuvo que salir. ¿Y cómo usted cree que salió? Que Dios, yo no sé, para mí Dios lo desmayó al hombre para que la mujer saliera y nosotros nos diéramos cuenta del lobo que era ese hombre. La mujer tuvo ya. Y ahí, los muchachos que fueron conmigo me dijeron, él tiene un problema con la ira que golpea a su esposa. Ese que ministraba. ¿Qué tenía ese señor? Tenía el don, pero no había sido trabajada sus estructuras, su carácter, su temperamento. Y hay gente que cree que con el don es suficiente. Y el don no es suficiente. Y hablábamos el miércoles, lo que vienen, lo que no vienen los miércoles, porque aquí hay una unción de dominguero. Dile ahora que está a tu lado, alaba que eso fue para ti. Y era que el manto no es suficiente. El manto no es suficiente porque hay gente que cree que porque ya Dios le dio el manto, ya no, Dios le dio a Eliseo el manto, pero Eliseo tuvo que agarrar y irse detrás de Elías, aprender cómo era que había que administrar el manto, cómo que había que usar el manto. Hay gente que ya con una promesa ya tienen a Dios agarrado y no vuelven más a la iglesia, ya Dios me dio una promesa. Es más, hay gente que solamente viene los jueves para recibir una promesa, se va y nunca se congrega aquí. Porque ellos creen que eso es suficiente, te equivocaste. Tú ahora tienes que meterte con Dios, tú tienes que comenzar a orar, tú tienes... Elías daba una profecía y después se metía a orar, Jehová, ya tú sabes, cumple tu palabra. Y hay gente que cree que la promesa es suficiente. Y hay gente que solamente tienen emociones y pronóstico, pero no tienen estructura ni conciencia. ¿Aló? Pasa, cuando nosotros no tenemos esa conciencia de eso, pasa algo. Y es que cuando no tenemos conciencia, Satanás no tiene... Yo quiero decirle que Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todo lugar. ¿Usted me está oyendo? Amén. Satanás no está en todo lugar. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Satanás no es nada de eso. Satanás no lo sabe todo. Satanás no está en todo lugar. Satanás no todo lo puede. Ese atributo solamente de Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, el que creó el comienzo. Pero hay algo que Satanás sí sabe hacer, y como no tiene toda esa capacidad de cubrir, lo que hace es sembrar. Satanás es un gran sembrador, y es lo que dice, vamos a sembrar aquí. Eso va a germinar y va a crecer solo. No creció, volvemos de nuevo y supervisamos ese terreno. Si podemos volver a entrar, ¿qué dice la Biblia, Jesús? Dice que va un demonio y da la vuelta y ve la casa, ¿qué? Adornada, limpiecita, pero ve la puerta abierta y va y busca, ¿qué? 7 más.
Así que Él viene de tiempo en tiempo a supervisar cómo vas tú, si estás creciendo, si no estás creciendo, si te descuidaste, si te rendiste. Y vuelve a sembrar eso. Pues a Satanás, sabiendo eso, busca algo, y lo que más siembra en nosotros es cómo dañar nuestro yo. Él daña nuestro yo, y por eso se puede regar, eso se puede extender hasta la cuarta generación. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos, lo que hacemos, lo que decimos y lo que celebramos. Porque eso va a determinar que nuestras generaciones puedan heredar esa conducta, esa actitud, ese tono, esa palabra, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que creemos. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando muchas veces uno tiene temor, uno transmite eso a sus hijos. El temor. El temor. ¿Por qué? Porque ellos lo van asimilando aunque lo rechacen. Y eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Y una de las cosas que más Satanás usa en nuestra contra es nuestro yo para destruirnos. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ten cuidado. ¿De quién? ¿Del diablo? ¿Le dijo ahí? Si había estado aquí, quizá lo primero que le decimos es, ten cuidado de la tiniebla, que las tinieblas no son fáciles. No, le dijo de ti mismo. Porque el diablo no podrá hacer lo que tú no le permitas ser. Satanás tiene poder, sí, pero no para obligarte a ti. Sí para convencerte. Sí para seducirte. Sí para influenciarte. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. Pues en vez yo de hablar tanto del poder de la tiniebla, voy a hablar del poder de Dios en mi vida. Pues una de las cosas que más Satanás usa para destruirnos es nuestro yo. Y quiero primero hablar sobre los complejos. El sentimiento de inferioridad. ¿De dónde vienen los complejos? Cuando perdemos el tiempo viendo lo que está a nuestro lado como superior. Y ya nos sentimos al menos. El complejo viene cuando nosotros perdemos el tiempo viendo nuestro entorno como superior. Si nosotros nos enfocáramos más en ver todo lo que Dios nos ha dado, no estuviéramos complejados. Porque no tenemos tiempo para ver que algo es superior a nosotros. Entendemos que cada uno tiene su talento y cada uno tiene su capacidad y cada uno tiene su llamado y cada uno tiene su don y cada uno, con cada uno Dios está. Amén. Dios está con él, Dios está conmigo. Amén. Dile que está a tu lado, suelta el complejo. Satanás siempre vive buscando eso y lo comenzó desde Adán. Desde Eva, serás como Dios, tú serás como Él, sabiendo el bien y el mal. Inmediatamente puso a ella en un plano inferior para que quiera un plano superior. Y de ahí viene el complejo, el sentimiento de inferioridad. El sentimiento de que no puedo, el sentimiento de que no voy a lograr, el sentimiento porque yo estoy viendo a alguien. Por ejemplo, yo una vez me reuní con una persona y lo que me decía era, no, porque yo verme así y tan cosa. Y yo, por ejemplo, desearía, por ejemplo, como veo una mujer a veces como rica, famosa. Y yo digo, wow, ¿cómo yo pudiera lograr esa mujer? Y yo le dije, sí, su problema es que usted está mirando cosas y haciéndolas superior a usted porque usted se siente al menos. Si usted no se sintiera al menos, sino que usted sintiera la importancia que Dios le dio a usted, usted no estuviera perdiendo el tiempo en ver cosas que no son grandes y poniéndole un título de grandeza. ¿De dónde usted cree que viene la seducción del pecado? Cuando nosotros creemos que no podemos conseguir algo y eso nos reta. Y nosotros somos provocados a querer conquistarlo sin detenernos en ver que eso nos puede destruir. ¿Me estoy explicando? Por eso es que cuando a mí la gente me dice, ¿cuál es tu debilidad? El sancocho. Ahora es una ensalada mi debilidad. O sea, yo no permito que nadie me diga a mí que una debilidad, la debilidad mía es una mujer. No, la debilidad mía es un sancocho, una ensalada y la mujer mía se llama Rosa Ana. No otra. Inmediatamente yo le digo que es mi debilidad, ya yo estoy dándole una grandeza y esa grandeza me reta a que la conquiste, pero yo no quiero conquistar eso porque si conquisto eso me mata. Por favor, aquí está a tu lado. Tú estás entendiendo. Los complejos vienen cuando nosotros maximizamos todo lo que está delante, detrás o a los lados. De ahí viene.
si nos pusiéramos a maximizar nosotros toda la capacidad que Dios nos ha dado, no tuviéramos complejo, no tuviéramos sentimiento de inferioridad. Porque sabemos que lo que Dios ha puesto en nosotros es grande. Una cosa de los mayores errores del pueblo de Israel era que ellos subestimaban lo que ya poseían. Y ese es el complejo, subestimar lo que ya posees. El pueblo de Israel subestimaba que Dios estaba con ellos. Es tan grande que Dios le dice en Amós: yo lo tomé a ustedes entre todos los pueblos y no conocí otro pueblo sino a ustedes. Ellos subestimaron eso. Ellos subestimaron eso. Ellos subestimaron de que eran algo escogido, exclusivo en la mano de Dios. Aún viendo a Dios hacer cosas grandes, lo subestimaban. Y comenzaron siempre, todos los errores que ellos cometían era porque otro hacía tal cosa, ellos tenían que hacerlo. Siempre vieron a sus entornos como superiores a ellos. Amén. Segundo, enemigo de nuestro yo. Los sentimientos que muchas veces tenemos en los hijos, en la esposa y en las necesidades. Y voy a comenzar al revés. En las necesidades, en la esposa y en los hijos. Satanás maneja mucho ese sentimiento de necesidad de suplir y de llenar las expectativas de todo el mundo. Pero también cuando vemos la esposa, cuando vemos el esposo, nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, somos arrastrados para complacer fuera de tiempo. ¿Te me está oyendo? Y es llevado a complacer fuera de tiempo. Cuando tú eres arrastrado para complacer una necesidad de mamá, de papá, de hermano, de esposa, de hijo, fuera de tiempo, eso te lleva a ti a cometer graves errores. Y el problema del pueblo de Israel era cuando necesitaba complacer. Dígale que está a su lado, complacer. Complacer mi yo, complacer el ego, complacer el orgullo, complacer la soberbia, complacer la prepotencia, complacer lo que el otro espera de mí, lo que el otro cree y entiende de mí. Complacer hasta el que está confundido y malentendido conmigo. Yo necesito complacerlo, con demostrarle que está equivocado. Y esos sentimientos ahí es lo que han permitido que nosotros nos descuidemos de orar porque estamos más tiempo ocupados en complacer a la gente que complacer a Dios. ¿Aló? Estamos más tiempo en querer complacer el entorno que a Dios y por eso ya casi no oramos. Mire, el WhatsApp es algo precioso, el Telegram es algo precioso, el Facebook es algo precioso, pero adecuadamente, porque quiero decirle que está siendo el enemigo de nuestra fe, porque ya queremos complacer de tal manera que somos tan mentirosos. Vivimos en una generación de mentirosos, mostrando lo que no somos, mostrando lo que queremos ser y mostrando lo que no hace falta. Pero no mostrando lo que somos. O sea, tenemos un gran problema y es que queremos complacer o a veces mostrarle a los hijos o a veces mostrarle a la esposa o al esposo, mostrarle a la gente. Y esa necesidad nos lleva a nosotros a la desesperación de hacer las cosas fuera de tiempo. Y dice la Biblia que por eso somos traspasados por muchos dolores, por el amor al dinero, porque el dinero no es el amor simple y llanamente al dinero, sino lo que el dinero produce. Porque me da una imagen delante del otro. Ya yo no estoy viviendo yo, ni me estoy complaciendo yo. Estoy complaciendo al otro. Amén. O sea, una vez yo andaba con un amigo y andaba con su esposa. Yo tengo 2 ojos allá atrás. No sé por qué, pero yo siento cuando me están mirando. Y yo voy delante de ellos y yo íbamos para el Estadio Olímpico con una campaña, creo que de Benny Hinn, y yo voy con una camisa de cuadro grandísima y yo gordísimo y con la camisa de cuadro no pega, eso se ve así. Pero era la única que yo tenía que se podía salir con ella. No voy a ir en camiseta, tengo que ir con camisa. Pero ellos iban atrás y ella le está haciendo un comentario a él de esa camisa. Y en ese momento ella hace así. Y ahí yo mismo me viro y él hizo. Se fue ahí mismo, lo sorprendí. Y él, lo más grande cuando usted se siente acusado, porque él de una vez pensó, él se dio cuenta, él lo escuchó, todo eso.
Y yo seguí tranquilo, pero ya como los 2 días ya él no aguantaba y me llamó y me dijo, mira, yo sé que tú te diste cuenta. Y yo me quedé callado porque si le digo, ¿de qué? Ya él ahí, no, yo quiero que diga todo lo que vaya a decir. Y yo me quedo callado. Me dice, yo sé que usted se dio cuenta. Y mire, pero no fue que, lo que pasa fue que entendimos que esa camisa como que, pero perdónenos. Y yo le dije, no hay problema. Lo que pasa es que yo leí un libro una vez y se me ha marcado que yo nací original y no voy a morir como una copia. Por lo tanto, yo voy a caminar conforme a mi criterio, no al criterio del otro. Si me pongo a coger esa presión, voy a vivir en lío, voy a vivir derrochando lo mío, voy a vivir malgastando lo mío, voy a vivir invirtiendo lo mío en lo que no es pan, ni vino, ni lo que es objetivo. Por lo tanto, tranquilo, tenga paz, que yo la tengo. Pasa, muchas veces la gente me dice, no, que usted es lo que quiera. No. Es que para mí influenciarme hay que tener cuidado. Porque lo que me tiene que influenciar a mí es la palabra de Dios. Amén. Dile a que está a tu lado, que te influencia la verdad. Pero ahora esa palabra es famosa en inglés, influencer. La gente ya, eso es una cosa tremenda, no porque la influencer. Y lo grande es, ¿qué gente te está influenciando? ¿Y de qué manera te está influenciando? ¿Te está influenciando a crecer o a gastar? ¿Te está influenciando a mostrar valores o a mostrar vanidad? ¿De qué te está influenciando? ¿Te está influenciando a ser infiel o a ser íntegro? ¿Te está influenciando a andar en el mundo o a ser cristiano? ¿De qué te está influenciando? Pero yo quiero que usted vea. Ahí sentado, sí, porque algunas que van a hacerlo loco. Vivimos mirando a la gente que viste bien, que calza bien, que tiene buen carro. Y cuando usted se pone a ver, ¿qué es lo que estoy suscribiéndome en un influencer que lo único que me puede mostrar es lo que ella cree que yo debo de tener, que ella gasta y yo tengo que gastar? No me está influenciando a ser mejor esposa, a ser mejor esposo, a ser mejor hijo, a ser mejor padre. No me está influenciando a tener mejores valores. No me está influenciando a ser mejor cristiano, a orar más, a ayunar más, a buscar a Dios, a leer la Biblia. No me está influenciando a crear una generación que sea mejor que yo. Están siendo sinceros, están calladitos. Si estoy buscando una influencia que solamente quiero ver todo lo que gastó, dónde fue, con qué compró. ¿Qué se comió? ¿De qué habla? Si está hablando de la política, si está hablando de Danilo, si está hablando de Leonel y del PLD. Por favor, ¿por qué no voy a buscar el influencer más grande que murió en la cruz y resucitó? Ese tiene algo que decirme muy bueno. El tercer enemigo que nosotros tenemos es la deuda que no necesitamos. 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 Nadie venga que no fue que se rayó el disco. ¿Saben las veces que nosotros tenemos deuda que no necesitamos? Simple y llanamente para llenar las expectativas de alguien que no tiene el derecho de que yo actúe como él quiere. Y el enemigo buscando eso. Y esa deuda, porque todo eso que yo le he hablado a ustedes, del complejo, de los sentimientos, de las deudas que no necesitamos. Lo grande es que estamos mirando solamente el principio, pero no estamos mirando el fin. ¿Por qué usted cree que las tinieblas viven alimentando eso? El ego, serás como Dios. Mira, toma el fruto. Pero él sabía que iba a pecar. Pero no. Es que tú serás como Dios. Y le presentó el pro de todo, pero no todos los contras. Y la mayoría de la contra es que estamos nosotros, la gente tiene que tener 2 trabajos y vive, hermano. Ahora hay un espíritu de calvicie en la gente que hasta el que no hereda calvicie ya es calvo, porque el pelo se le está cayendo a todo el mundo, hasta las mujeres. Usted no ha oído mujeres diciendo que están en calvicie. El pelo
Porque viven estresados, estresadas, viven en tensión. ¿Sabe por qué? Queriendo sobrevivir, porque tienen tanto problema, tanto lío. Y lo grande es que cuando buscan y ven cuál es la raíz de esos líos, ¿usted sabe cuál fue la raíz? Un complejo, un querer llenar expectativas, un querer superar al que estaba al lado, un querer, una desesperación por tener. Yo le dije a ustedes que este mensaje venía hoy, pero yo no sé por qué usted vino hoy. O sea, todo eso me lleva al fin de lo que las tinieblas quiere hacer. Y es lo que pasó en el huerto del Edén. Y voy rápidamente al huerto del Edén. ¿Quiénes habitaban en el huerto del Edén? Adán y Eva. ¿Tenía Dios comunión con ellos todos los días? Lo visitaba y hablaba con ellos. Todo le iba bien. En paz, en gozo, en salud. Eran eternos. La Biblia no dice que morían, dice la Biblia que al pecar. Pero lo grande es que cuando vio eso, vino Satanás y le dijo, mira, con que tú no puedes comer de ese árbol. No, yo no puedo comer de ese árbol porque el día que yo coma voy a morir. Oh. Lo que pasa es que no te dijeron a ti algo y es que tú serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y comenzó a hablarle. El fin no era que simple y llanamente pecaran. Por favor. El fin de Satanás era que como el huerto del Edén, él no era nadie. Él quería que ellos tampoco lo tuvieran. Pero también algo que él no podía hablar con Dios cuando él quisiera, pero ellos sí podían hablar con Dios como él quisiera. Y Dios tenía una relación personal con ellos. El propósito de Satanás de todo eso era apartarlo de Dios, sacarlo del huerto del Edén y distanciar la comunicación entre ellos y Dios. Porque sabía que si ellos seguían teniendo una comunicación con Dios, iban a ser poderosos, iban a ser invencibles, todo le iba a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios iba a dirigirlo personalmente. El propósito de este tiempo, de Satanás mantener a nosotros llenos de líos, es para que estemos tan ocupados en producir para resolver los líos, de tal manera que no tengamos tiempo para hablar con Dios. Es sacarnos del lugar de nuestra comunión con Dios, nuestro crecimiento con Dios. Por eso usted ve, porque sigo de ahí, porque una cadena larguísima eso, porque cuando yo te meto en lío, te meto en deuda con las famosas tarjetas de crédito, que para muchos es una bendición. Sí, porque cuando ella llega primero es una bendición. Ven, ahora yo te metí en la tarjeta de crédito porque vino una mujer que te estaba vendiendo la tarjeta de crédito que son una endemoniada. Mire, son una endemoniada. La que en los negocios venden la tarjeta de crédito son, mire, son una usada del infierno esa mujer. Yo desde que veo una mujer con una cosita aquí y veo como tarjeta de crédito, yo corro porque ellas son unos demonios encarnados. Como dice una hermana, que para no decir una palabra vulgar que mayormente estamos usando, ella dice, una podadora. ¿Te entendió, verdad? ¿Qué pasa? Porque van al ego. Y yo le he contado a ustedes las veces que a mí me han dado en el ego. Pero cuando tú tienes tus ojos en Jesús y tú no tienes complejo ni sentimiento en querer complacer a otro, tú no cedes. ¿Me estoy dando a entender? No, óigame bien, cuando tú no tienes complejo, sentimiento, inferioridad y cuando tú no quieres vivir llenando la expectativa de otro, tú no te metes en deudas que no necesitas. O sea, una tarjeta de crédito viene y te mete en un lío. Tú tienes que trabajar más ahora, tienes que producir más. Y a veces que no produce, lo que esté turbado, vuelto loco. ¿Y cómo yo voy a pagar esa tarjeta de crédito? ¿Y cómo yo voy a pagar este lío? Pero este carrito que yo me metí, pero el carrito que tú tenías estaba bien. Pero ¿por qué te metiste en este? Bueno, pero me metí en este porque tú sabes que uno tiene que ir mejorando. Pero no era el tiempo. Y todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Pero yo me necesitaba meter porque, bueno, es que la imagen, porque ahora no viven hablando del marketing. La imagen. ¿Y por qué cuando tú vas a la reunión de negocios no metes el carro y lo sientan en la puerta? Lo sientan en la silla de la mesa. O sea, el carro no dio negocio.
Porque el carro no estaba en la reunión de negocio. No, pero cuando yo llegue, aquí hay un hermano sentado, aquí, que me hizo un cuento. Y él mismo fue hasta sincero conmigo. Y era que él estaba esperando a un hijo o nieto de una de las familias más ricas de este país, de los León Jiménez. Y él lo estaba esperando junto con otro compañero del trabajo. Y llega un Mercedes-Benz y él dice, esta es la persona. Y cuando ellos dieron el paso, abrieron la puerta y vieron que no era la persona. Y dijeron, oh, no es la persona. Al rato viene un Porsche. No, Iván. No, ese no es, escúchame. ¿Qué le estaba impresionando a ellos? Los vehículos. Ellos entendían por qué es lo que no ha vendido la sociedad. Que el vehículo era el que decía quién era la persona. ¿Se sorprendieron? Hello. Llega una camionetica, doble cabina. Y ellos ni se inmutaron. Y sale el hombre. ¡Hola! ¡Ay, el hombre! Pero nosotros muchas veces estamos dejándonos contaminar. ¿Qué pasa? Ese lío que de la tarjeta de crédito, de querer impresionar, del carro que debemos, de la casa que necesitábamos, pero que no era el tiempo, que había que crear alguna conciencia en la familia de decir, como nosotros no estamos percibiendo tanto y nos vamos a meter en la casa porque es necesario, porque es lo más importante, porque según la Biblia es la prioridad del techo, pues, pero hay cosas que hay que frenarla. Amén. Hay gastos que hay que... Y la fe, bueno, la fe sin obra es muerta, sin acción es muerta, sin prudencia es muerta, porque el simple ve el peligro y va hacia él, pero el prudente se aparta. La fe no es desorden, la fe es confiar en Dios. ¿Proveía Dios en el desierto? ¿Proveía Dios? ¿Hacía Jesús milagro? Sí, pero ¿usted sabe qué dijo Jesús a ellos? Recojan todo para que no se pierda nada. El que hacía los milagros, el que multiplicaba. ¿Aló? Y de viernes a sábado venía Dios en el día de reposo y decía yo, guarden ahí, porque mañana yo no voy a mandar maná. Había que administrarse. ¿Usted me está oyendo? ¿Qué pasa? Viene de nuevo, estamos ahí, tenemos un lío, tenemos mucho trabajo, y si no estamos vueltos locos, turbados, ya no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para ayunar, pero tampoco no tenemos tiempo para comunicarnos, porque cuando nos comunicamos tenemos fuego en la boca. Porque es que estoy frustrado, estoy frustrada, y como no puedo hablar mucho, y el otro me dice, vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Si lo que tenemos es un lío aquí. Ya hay un problema en la casa. Ya ese liito que comenzó inofensivo, ya no solamente está provocando una distancia hacia Dios, está provocando una distancia en el matrimonio, está provocando una ira con los hijos, que le damos golpe a los hijos sin los hijos tener que darle golpe. Porque, pero es queriendo, entre comillas, desahogar toda esa frustración en los muchachos, o en la mujer, o en el esposo. O sea, ya nosotros tenemos un lío en la casa por falta de oración, y esa falta de oración me provoca que no tenga fe, y esa falta de fe me hace ver a mí que todo lo peor es lo más grande que hay, y todo lo mejor que Dios tiene para mí no existe. ¿Está viendo la cadena? Dígale que está a su lado. Efecto dominó. Se cae una ficha y comienzan todas. Pero Satanás vive haciendo eso con nosotros, derrumbando una ficha, porque él sabe que es cuestión de tiempo que todas se caigan. O sea, él está usando esos complejos. Está usando esa necesidad de oración. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en la carne, tú no puedes oír la voz de Dios, tú no tienes discernimiento de espíritu. Cuando tú no sabes cuándo hacer, cuándo dar, cuándo detenerte, cuándo parar, cuándo callarte. Pero cuando tú estás orando, cuando tú estás en el espíritu, tu espíritu gobierna y tu carne se sujeta. Como tu carne se sujeta, es fácil callarse la boca, es fácil frenar, es fácil detenerse, es fácil parar. Amén. Pero cuando estoy en el espíritu, estoy más enfocado en Dios que en mi entorno. Por lo tanto, la envidia no florece mucho, ni el celo florece mucho, ni el complejo florece mucho, porque yo estoy más enfocado en Dios que en mi entorno. Pero cuando estoy en la carne, estoy enfocado en todo el mundo. Y cuando estoy enfocado en todo el mundo, me vuelvo hasta medio chismoso, porque comienzo pendenciero. Pues ya comienzo a sentir presión de cómo mi entorno di que ha avanzado y yo me he quedado atrás.
Vamos bien, ¿verdad? Pues, nos están engañando. Y nos están engañando con las zorras pequeñas. Con lo sutil. Con lo sutil, pequeñito. No creas que tú vas a ver al diablo con un tridente, 2 cachos y un rabo. No, tú te equivocaste. Él va a venir sutil para alejarnos de la presencia de Dios y después crear conflicto en nosotros. ¿Qué usted cree? Por favor. La Biblia no habla de un problema que Adán y Eva pudieron tener. No, la Biblia no habla de eso. Si tuvieron discusiones, si Adán cuando salió vuelto del Edén que vio, que le dijeron con el fruto, le dijo, pero Eva, pero tú tienes problema, Eva. Porque yo creo que los hombres le dieron eso fue de Adán. Que la culpa es de ellos, pero ellos siempre están culpando a la mujer. Mírala ahí, ella dice una vez, dicen gloria a Dios, ellas son buenas. ¿Qué pasa? La Biblia no dice que Adán agarró y le dijo, pero Eva, por favor, ¿qué fue? Pero tú no complicaste la vida. ¿Y qué fue lo que te pasó a ti? Pero tú te volviste loca. Pero, Emma, tú no me dijiste a mí que era eso fruto, porque si tú me habías dicho, yo no como de ahí. Pudo que algún comportamiento de Adán y Eva desencadenó el comportamiento de Caín. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestros hijos serán el fruto de lo que nosotros mostramos. Y todo eso, ese problema, fue desencadenado por un factor. No entendimos lo que Dios nos dijo y quisimos complacer al otro. Eva quería complacer y mostrarle que tenía la capacidad de comerse ese fruto, cuando ella sabía que Dios le había dicho no. Amén. Pues esa deuda que nosotros necesitamos, los cristianos que están en depresión, vueltos locos, desesperados, porque se metieron en lío simple y llanamente por presión de la gente. Que yo lo necesito, que yo lo necesito, que yo lo necesito. Que cuando yo llego a un lugar en un motor, yo llego a pie, la gente me mira de arriba abajo. ¿Y qué con eso? ¿Aló? Y nos metemos en un carro sin poder, nos metemos en una casa sin poder. ¿Quiere Dios dárnosla? Sí, pero tiene todo su tiempo. Vamos a organizarnos. Amén. Cuarto punto, que es uno de los puntos que más Satanás usa en contra de nosotros. La desesperación por llenar vacíos. Desde que nosotros nacemos llenos de todo. Pero al transcurrir el tiempo, la gente nos va mostrando lo que no tenemos, que verdaderamente no necesitamos. Y la gente te dice, tú no tienes esto, tú no tienes esto, tú no. Y parece que el ser humano se convierte en un supervisor de tu vida, de evaluar lo que te hace falta. Amén. Por ejemplo, los otros días estamos hablando en mi casa de los muebles de la casa. Y yo le estoy diciendo a Benito, no, porque mira, los muebles, tú puedes cambiarlos cada 3 años. Y yo, cada 3 años, dice otra persona. Y digo yo, bueno, en mi casa pueden durar 10 años si se cuidan bien. Pero la gente a veces te mete una presión sin ellos querer. Llegan a tu casa. Ay, pero esos muebles te han durado mucho. Porque yo vine hace como 4 años aquí. Ya, tú una vez la coges la presión. Ay, pues yo debo cambiarlo. Yo voy a renovarlo. Y tú comienzas a mirar el mueble y le das toda la vuelta. Pero hay un roto, está sucio, está curtido. Ha perdido el nivel, pero está nuevo. Pero la amiga mía que tenía 4 años sin ir, me dijo, ay, pero esos muebles te han durado mucho. Y el enemigo le dice, sí. Sí, es hora de cambiarlo. Y tú cambiarlo son 50,000 pesos que no lo hay, pero que tú dices, no, pero hay que hacer ese sacrificio. Y tú lo haces y después te hace falta 10,000. Te hacen falta 10,000, no 50, 10,000 y tú no lo tienes.
Y ya ahí tú estás turbado, ya ahí tú cuestionas a Dios, ya tú claudicas a Dios. Yo que voy a la iglesia los domingos y los miércoles, mira, que oír al pastor es un sacrificio grande. Y yo voy y lo escucho ahí tranquilo. ¿Y cómo es que tú a mí no me respondes? ¿Cómo es que tú a mí no me das? Y la Biblia dice en Proverbios que el hombre tuerce su camino y después se irrita contra Dios. Pero tú lo torciste. Por favor, César, búscame ese versículo. Cómo el hombre tuerce su camino y después culpa a Dios de lo que le pasó. Y nosotros estamos viviendo constantemente en una desesperación de llenar vacíos, donde dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 10, en Él estáis completos. ¿Cuántos creen que en Él estáis completos? Esto es por fe. Esto es por fe. Yo se lo he dicho muchas veces a usted, de cómo una vez yo estaba pasando tanta hambre y comencé a decirle, Señor, pero ven acá, yo soy un hombre que vivo orando constantemente, yo vivo en tu presencia. ¿Y cómo que yo soy un hombre de que es tuyo y que tú estás conmigo y yo vivo pasando necesidad? Le voy a poner una pausa. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová, ¿cómo? Se irrita su corazón. Y yo vengo y le cuestionando a Dios y diciéndole esto. Y el Señor me dijo a mí como a las 3:00 de la mañana, párate. Y cuando Él me dijo párate, yo dije, bueno, parece que yo dije algo que no debí decir. Y me puso a recorrer 2 cuarticos donde mi esposa y yo vivíamos. Todavía ni Madiel había nacido, estaba ella embarazada. Y me dijo, y eso. Y comenzó a decirme, y eso, ¿para qué tú lo compraste? Y eso, ¿para qué tú lo necesitabas? Y eso te hacía falta, y eso. Y cuando yo vi todo lo que él me dijo, se había gastado mucho dinero, estaba lleno de polvo y no tenía ningún uso. Simple y llanamente lo compré porque creí que lo necesitaba, pero no hacía falta. Y lo que yo estaba haciendo era malgastando el dinero de mi comida. Por lo tanto, no me puedes decir que yo soy el culpable de que tú tengas hambre. El culpable eres tú que vives invirtiendo en lo que no debe de invertir, ni todavía es el tiempo para hacerlo. Dile, hombre, que está a tu lado, que está haciendo el loco, alábalo. Y nosotros vivimos en un entorno de amontonar, porque la gente dice que tú debes de tener. Sin darnos cuenta de que estamos siendo mal mayordomos de Dios, llenando vacío. No, porque yo, cuando chiquito, yo quería tal cosa y no lo quería, también lo voy a tener. Suelta esa pasado ya, que ya eso pasó. Y todo ese, el fin es llevarnos a la turbación para que no tengamos tiempo para hablar con Dios. Llevarnos a la turbación para no tener tiempo para hablar con Dios. Todo esto es alejarnos de su presencia. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Vaya a Colosenses capítulo 2, versículo 10. Hasta que nosotros no quebrantemos las áreas de nuestras vidas que Jesús ya ha saciado. Hasta que nosotros no quebrantemos las áreas de nuestras vidas que entendemos que están vacías, Jesús no va a llenar. Y nosotros tenemos que quebrantar esas áreas de nuestras vidas que necesitan ser quebrantadas porque le estamos dando un lugar que no le pertenece. Y cuestionamos a Dios, nos incomodamos, tenemos ira, tenemos enojo, tenemos frustración, vivimos envidiando, porque nos sentimos ya impotentes. Todo eso porque no le hemos dado el lugar a Dios de que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Cuántos están completos en Él? Amén. Que es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Estamos cómo? Completos en Él. Amén. Ahora, ¿por qué Satanás ataca tanto a los hijos de Dios? Y no solamente a los hijos de Dios, a la gente del mundo.
Porque cuando la gente es sumergida en deudas, vive en depresión, vive en problemas, y el fin es suicida, te mata, te muere, o destruye tu hogar. Y si tú destruyes tu hogar, pues también se destruyen tus hijos, los futuros hogares de ellos. Y usted ve que eso es como que una maldición, pero es porque usted hizo una mala decisión, empujado por una dique necesidad. Y eso marcó la destrucción de tu matrimonio, la destrucción de tu familia, la destrucción, las heridas que tú provocaste en tus hijos. Todo eso, y eso lo van heredando hasta la tercera y cuarta generación. O sea que lo que nació para ser bueno se convierte en malo por una decisión de aquellos que debieron de formarlo. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que yo me estoy explicando, ¿verdad? Amén. Y es porque nosotros estamos tomando decisiones personales sin darnos a entender, sin entender que las consecuencias no serán privadas. Amén. Ahora, ¿qué Satanás tiene miedo? Al primer punto. Dígale que está a su lado. A tu potencial. Cuando Dios hizo a Adán, ¿qué dice la Biblia? Lo primero que hizo cuando lo formó, que era yeso, ¿qué le dice? Dice que sopló aliento de vida. O sea que si sopló aliento de vida es porque de él salió soplo. Y el hombre lo que recibió fue de Dios. O sea que el hombre, la esencia del hombre viene de Dios. O sea, esa esencia de Dios quiere decir que trae capacidades y potenciales y talentos en nuestras vidas. O sea, cuando Dios nos ha dado ese potencial en nuestra vida, esa capacidad que Él ha puesto en nosotros, una de las cosas que más Satanás tiene miedo es al potencial que Dios puso en nosotros desde que fuimos concebidos. ¿Cómo él puede ir en contra de eso? Buscando la manera de dañar a aquello que estaba antes de nosotros para que nos dañe cuando nosotros seamos. ¿Me explico? Voy a dañar a su papá. Voy a dañar su entorno para que el potencial que en él esté no pueda nunca salir a flote. ¿Por qué? Porque él va a estar más distraído en defenderse de papi, de mami, del entorno o de aprender de ellos y no de ver lo que hay en él. Por eso es que la gente es más una copia que su original. Porque la gente va creciendo en un entorno viendo, aprendiendo, asimilando, entendiendo, o siendo herido, o siendo dañado, y se olvida de todo el potencial que en él hay. Por eso usted ve que la gente vive deprimida, la gente vive subestimándose, y eso lo traslada a la misma relación con Dios. ¿Por qué? Porque no está viendo su potencial, está distraído con todas las heridas que le provocaron, con todas las frustraciones que le sembraron, con todas las decepciones que tuvo, con todo lo que la gente dijo y opinó de ellos. Y todo eso es simple y llanamente distraerte del potencial que tú tienes. Porque Satanás tiene miedo que tú descubras tu potencial. Cuando tú descubres tu potencial, el potencial que Dios pone en tu vida es para sumar a otro, no para restar. Por lo tanto, Satanás sabe que si tú descubres tu potencial, todo el que esté a tu alrededor va a cambiar. Hay dos cosas que suceden, o cambia o se va. Pero siempre hay gente que se va a querer quedar porque va a tener conciencia de querer cambiar. Satanás sabe el potencial que cada uno tiene, pero vive distrayéndolo para que no lo descubra. Dile al que está a tu lado, descubre tu potencial. ¿Aló? Yo duré mucho tiempo perdido, esperando, pendiente a todo lo que yo recibí en mi entorno, a todo lo que yo recibí de mi mamá, a todo lo que yo recibí de mi papá. Y un día Dios me dijo a mí, yo no te llamé para que estés pendiente a eso. Yo te llamé para tú aprender y desechar, escudriñarlo todo. ¿Y qué es lo que dice? Retén lo bueno. Comienza a ver tu potencial, echa para adelante. O sea, si nosotros no vemos el potencial que tenemos, de poder conquistar, de poder lograr, de poder vencer, de tener una relación con Dios. Yo le decía a mis hijos en los otros días que eso fue precioso, antes de ayer creo en la noche, mi hijo Javier me visitó con su esposa y toditos estábamos en la habitación y estábamos hablando y hablábamos del poder de Dios y yo le decía, mira, estamos equivocados. Todo el mundo quiere poder, todo el mundo quiere bendición, todo el mundo quiere prosperidad, todo el mundo quiere que le resuelvan el problema, todo el mundo quiere cuarto, todo el mundo quiere casa, todo el mundo quiere carro. Pero ahí no está el secreto. Y me dice yo, ¿dónde está el secreto? Digo yo,
en una relación con el que hace todo eso. Si tú tienes una relación con alguien poderoso, si tú tienes una amistad cercana con alguien poderoso, todo lo bueno de esa persona se te va a pegar. Y no sé quién fue que me habló de algo que leyó en un libro, no recuerdo, pero fue alguien de aquí de la iglesia. Y fue de un hombre que se acerca a uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y casi del mundo, una familia muy poderosa del mundo. Y dice que cuando el hombre va, el joven va donde ese señor, le dice: yo quisiera que usted me ayude, que usted me dé una ayuda, ayúdeme. Y él le dijo: mira, ponte tu ropa y vamos a salir, vamos a caminar por ahí, vamos a hablar caminando. Y iban caminando por todo un lugar y iban hablando. Y el joven vuelve de nuevo a la casa y le dice: dígame de lo que le hablé, ¿me va a ayudar? Dice él: ya yo te ayudé. Todo aquel que te vio caminar conmigo va a querer hacer negocio contigo, porque sabe que yo no ando con todo el mundo. No, está bien. La gente quiere de Dios bendición, pero no quiere andar con Dios. Anda con Dios. Deja que la gente te vea andando con Dios. Cuando vean que tú andes con Él, van a ver que tú eres confiable, que contigo se puede hacer negocio. Porque si tú andas con Dios, pues puede que en todas las cosas a ti te vayan bien. Pues si te van bien, pues yo quiero hacer negocio. Ah, entonces ahí. Porque yo puedo andar contigo porque me va a ir bien. Yo voy a andar con Dios, yo voy a andar con Él, que la gente me vea. Yo no necesito más nada de Dios, yo nada más necesito ser amigo de Él, yo necesito que Él sea amigo mío, yo necesito tener una relación con Él. Y cuando yo tengo una relación con Él, todo va a fluir a mi favor. ¿Cuántos creen eso? La gente, cuando quería ir donde Jesús, ¿a dónde iba primero? A donde sus discípulos. ¿Por qué? Porque le veían que andaban siempre con Él. Se acercaban a Él. Hay gente que necesita ver lo que tú tienes porque ve que tú andas con el Todopoderoso. Es una relación con Él. Satanás teme al segundo punto, a nuestro tiempo de comunicación. Satanás teme que nosotros oremos. Y por eso el chat, el Facebook, todo eso, el Instagram, Dios mío, el YouTube, está haciendo tanto daño a nuestra relación con Dios. Porque todo se puede hacer decentemente y en orden. Pero nosotros no tenemos equilibrio, tenemos extremos. Y esos extremos están haciendo tanto daño a nuestra relación con Dios. Y lo que más Satanás teme es que tú vivas hablando con Dios. ¿Por qué? Porque si tú hablas con Dios, pues Él te va a decir cómo comportarte con tu esposa. Si tú hablas con Dios, Él te va a decir cómo comportarte con tu esposo. Si tú hablas con Dios, Él te va a decir cómo administrar el dinero. Si tú hablas con Dios, Él te va a decir cómo hacerle los negocios. Si tú hablas con Dios, Él te va a decir cómo manejarte en el trabajo. Si tú hablas con Dios, Él sabe que tú vas a prosperar en el trabajo y vas a llegar alto. Y como tú vas a llegar alto, no vas a ganar mejor. Y como tú vas a ganar mejor, vas a administrar mejor. Y como tú vas a administrar mejor, vas a tener menos problemas. Y como tú vas a tener menos problemas, vas a tener paz. Y como tú vas a tener paz, vas a tener tiempo para seguir hablando con Él. Y todo lo que Satanás quiere hacer es que Él teme que tú hables con Dios, Él teme que tú ores, Él teme que tú busques su presencia, Él teme que tú tengas una relación con Dios. Por eso es que la gente, la lucha más grande es para orar, pero no tiene lucha para hablar con gente de chisme, la gente no tiene lucha para chatear, la gente no tiene dificultad, la gente no tiene una guerra espiritual con el infierno para ver YouTube. Pero para hablar con Dios, sí, ¿por qué? Porque las tinieblas saben que es un efecto dominó en su contra. Y es que si tú oras, tu vida va a cambiar, tu actitud va a cambiar, tu forma va a cambiar, tu manera va a cambiar, tus decisiones van a cambiar y las cosas van a ser mejor para ti. Él teme que tú ores. Amén. Tercero, Él teme que tú camines en el Espíritu. Porque si tú caminas en el Espíritu, no le va a dar rienda suelta a la carne, a los deseos de la carne, que son enemistad contra Dios, ira, contienda, disensión, herejía, orgía, lascivia, adulterio. Amén.
Él sabe que cuando tú andas en el Espíritu, tú no le vas a dar tanta rienda suelta a los frutos de la carne. Los frutos de la carne se van a presentar, pero tú no le vas a dar control en tu vida. O sea, Él teme que tú andes en el Espíritu. Él teme, porque mire, una de las cosas más grandes de andar en el Espíritu es que cuando tú andas en el Espíritu, nada lo contempla por la vista. Y mayormente nuestros mayores errores es que hacemos las cosas por apariencia. A mí me parece, yo creo, yo estoy viendo. Y así mismo juzgamos al que no debemos de juzgar porque lo vi mal, pero apruebo al que no debo de aprobar porque lo vi bien. Para que la carne no te da a ti la capacidad de saber lo que te conviene, pero el Espíritu sí te da la capacidad de saber lo que te beneficia. Amén. O sea, Satanás teme que tú andes en el Espíritu, porque cuando tú estás en el Espíritu vas a ver por dónde vienen las tinieblas, por dónde viene la zorra pequeña, por dónde viene lo inofensivo para destruir todo lo que Dios quiere edificar en ti. Es lo importante de nosotros darle libertad a nuestro potencial, pero también nuestro tiempo de oración, porque nuestro tiempo de oración nos va a llevar a andar en el Espíritu. Por ejemplo, cuando yo veo el problema, si estoy en el Espíritu, o sea, mi problema, el tamaño de mi problema depende de la actitud que yo tenga. Si yo tengo una actitud en la carne, mi problema es devastador. Pero cuando yo estoy en el Espíritu, mi problema es inofensivo. Porque dice la Biblia en Romanos que el de la carne piensa en las cosas de la carne. ¿Qué pasa? Yo inmediatamente estoy en el Espíritu y cuando viene el problema, cuando viene la necesidad, lo veo inofensivo. Es una provocación para mostrar que, para ver si yo le creo a Jehová. Van a ver que yo le creo a Dios. Pero porque tú estás en el Espíritu, cuando estás en la carne, dices, Dios mío, pero ¿qué es lo que yo estoy pagando? Pues yo soy cristiano y vivo sirviéndole a Dios y mira todo lo que me viene a mí. Yo soy como el dedo malo en esta vida. Pero cuando tú estás en el Espíritu, tú no miras eso, tú no te detienes a eso. ¿Tú sabes lo que tú dices? Vamos a seguir para adelante, vamos a vencernos, lo vamos a comer como masa de pan. ¿Cuántos creen eso? 12 hombres andaban, 10 en la carne y 2 en el Espíritu. Los 10 de la carne vieron el tamaño de los muros. Los 10 de la carne vieron los gigantes de Aná. Los 10 de la carne vieron el historial de esa familia. Los 10 de la carne vieron que tenían que cruzar por los jebuseos, los amorreos, los fereceos. Los 10 de la carne vieron toda la dificultad. Los 2 del Espíritu dijeron, no lo vamos a comer como carne, esos tipos. Como pan no lo vamos a comer. ¿Usted me está oyendo? ¿Era grande humanamente lo que los 10 dijeron? Sí. Pero los que estaban en el Espíritu lo vieron pequeño. Y por eso es que cuando nosotros estamos en el Espíritu, Satanás no teme. ¿Por qué? Porque tú le dices, ¿cómo está todo? En victoria. ¿Cómo está esa despensa? Llena. ¿Cómo está la deuda? Y existe deuda en esta familia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el Espíritu, la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son. Para cuando tú estás en el Espíritu, tus expectativas no es por vista, tu expectativa es por fe. Por lo tanto, tú hablas conforme a lo que tú estás esperando, no conforme a lo que tú estás viendo. Dile que está a tu lado, tú estás en victoria. Cuarta cosa que Satanás le teme a nosotros. Y ya estoy terminando porque ya me quedan 3 minutos. Cuarta cosa que Satanás teme de nosotros es que el talento que Dios puso en nosotros sea avivado. Porque una cosa es que tú desarrolles el potencial y otra cosa es que tú desarrolles el don. Son dos cosas muy diferentes. Porque potencial es la capacidad física o intelectual que Dios pueda dar en ti de entender las cosas. Pero el don es lo espiritual de ti. ¿Usted me está oyendo? ¿Qué pasa? Él teme, por eso Pablo le dijo a Timoteo en un momento de su problema, le dijo, Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Porque él sabía que si Timoteo avivaba el fuego del don, podía quemar todas las acechanzas del maligno. ¿Aló? Cuando tú avivas el don de Dios que está en ti. ¿Cuál es el don de Dios que está en ti? Orar. ¿Cuál es el don de Dios que está en ti? Adorar. Porque lo más grande en el Evangelio
es que tú no necesitas un escenario para orar. Tú no necesitas un escenario para adorar. Tú no necesitas un escenario para leer la Biblia. Ese es el don que Dios ha puesto en ti. Hay gente que tiene don de profecía, don de visión, don de sueño. Pero yo quiero hablarle de todos los dones. ¿Qué pasa? Cuando Satanás sabe que tú estás avivando el fuego del don que hay en ti, hay un problema. Y es que en el griego, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, lo que le está diciendo es, yo necesito que tú avives tu fuego, porque de la única manera que tú vas a quemar todo lo contrario y va a extender el fuego para arrasar y preparar la tierra para sembrar, es cuando el fuego tuyo crezca. ¿Me estoy explicando? Pasa, Pablo cuando está diciendo a nosotros, es que dice, aviva el fuego del don que hay en ti, porque hay gente que está apagada y necesita encender. Hay gente que necesita ser quemada para poder sembrar. Tiene que ser avivado. Y nosotros muchas veces estamos dejando que el fuego de nuestro don esté apagado. Y estamos más distraídos en todos los problemas. Y se nos ha olvidado todo lo que Dios ha querido traer en nosotros. Y estamos tan ensimismados en el problema y en la necesidad y no en todo lo que ya Dios dijo que ha suplido en el mundo espiritual. Dile que está a tu lado, Dios está contigo. Quinto y termino. Quinta cosa que Satanás teme de nosotros. Que nosotros seamos parte de un propósito. Lo que más Satanás quiere hacer desde el vientre de nuestra madre es cambiar nuestro propósito. Cada uno de ustedes nació en la familia perfecta, con los hermanos perfectos, con los padres perfectos. Cada uno nació con el entorno perfecto, porque usted no nació, porque usted nació con todo perfecto, porque nació marcado con un propósito. En vez de preguntar por qué nací aquí, por qué tengo a mami aquí, por qué papi allí, por qué tu hermano a mí, ¿por qué no decir cuál es el propósito que yo tengo que cumplir con ellos? Pasa, cada uno nació con un propósito y cuando tú estás consciente de tu propósito, todo lo demás es historia. La mayoría de la gente no logra su sueño porque no está consciente de su propósito. Si tú sabes cuál es tu propósito, ya todo lo demás está hecho. Pasa, Satanás teme que tú seas parte de un propósito. Pero tengo tanta deuda, tanto lío, tantos problemas, tantas situaciones en el matrimonio, tantas situaciones con los hijos, tantas situaciones con el esposo, tantas situaciones con la esposa. Tengo tanta demanda de lo que la gente quiere que yo sea. Yo tengo que llenar tantas expectativas. Yo tengo que ser parte, buscar reconocimiento de la gente, buscar aceptación de la gente. Tengo tanto tiempo para eso que se me olvidó para qué yo nací. Y estoy cumpliendo el sueño de otro. Y ¿por qué a Satanás le gusta eso? Porque él teme que tú seas parte de un propósito. Porque cuando Dios te llamó, mire, hasta el inconverso nació con un propósito, no nació por casualidad, por accidente, no, nació con un propósito. Y muchos de ustedes se vieron en situaciones de muerte y no murieron. Y es dándote tiempo que entiendas tu propósito. Y hay gente que muere sin haber terminado su propósito. Porque fue tanto lo que intentaron y tanto lo que se negó y se resistió que murió sin haberlo cumplido. Satanás teme que nosotros cumplamos nuestro propósito y por eso nos aleja de Dios. Por eso nos aleja de la oración. Por eso nos aleja de andar en el Espíritu. Usted no se imagina las cosas que usted debió de ser hace rato y no lo ha podido ser porque anda locadamente sin entender el propósito. Usted no se imagina lo que usted pudo lograr, lo que ya Dios le marcó para que usted logre. Y eso se perdió porque usted no entendió el propósito. Cuando usted entiende el propósito de su vida, las cosas van a ser hechas, pero estamos más perdidos pensando qué hacer que enfocados en lo que tengo que hacer. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Y Jesús siempre estaba enfocado en el propósito. Nunca se distrajo. No, porque yo voy a ser entregado. No, porque yo tengo que ir a Jerusalén porque voy a morir allá. O sea, está enfocado en el propósito. Vinieron y dijeron, mira, cuando hacía un milagro, no diga nada. Cuando vino la mamá, mira, que vino mujer, todavía no ha llegado mi hora, estate tranquila.
¿Me va a hacer a mí que me suceda algo antes de tiempo? Era un hombre que estaba consciente de ¿qué? Del propósito. Y cuando tú estás consciente del propósito, tú hasta mides tus pasos. Sabe dónde darlo, sabe cuándo darlo, sabe cómo darlo, porque tú estás consciente del propósito. Cuando Satanás te mantiene confundido del propósito, tú no sabes por dónde ir, ni a dónde ir, ni cómo ir. Por lo tanto, vives equivocándote. Desde que tú estás consciente del propósito, tú sabes lo que tienes que hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Y cuando tú sabes eso, es un éxito asegurado. Por eso tú tienes que comenzar a entender el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y siempre busca el propósito de Dios en lo básico de su vida. No busca en lo estrafalario, en lo básico. ¿Cuáles fueron los sueños que comenzaron en mí y ya no son parte de mí? ¿Cuáles fueron? Ese sueño que tengo, ¿quién lo motivó? ¿Vino de adentro o lo motivó lo externo? Si fue motivado de externo, no es tu propósito. Ay, Dios mío. Todo parte del propósito viene de adentro o de allá arriba. No de la gente, no de papi, no de mami. Amén. El propósito de Dios contigo. El propósito de Dios contigo. Descubrir eso. Satanás le tiene miedo a eso. Amén. Satanás le tiene miedo a eso. El domingo que viene seguimos con la generación de campana que no dio el tiempo hoy a hablar de ello. Salga de aquí hoy entendiendo que con usted hay un propósito, que Satanás le teme y que no puede seguir manteniéndole engañado. Salga de aquí consciente, no de su entorno, sino de su capacidad que Dios ha puesto en usted. No me hable, no se ponga a mirar sus limitaciones, sino todo el talento que Dios le ha dado. ¿Cuántos creen que Dios le ha dado talento? Mira que está a tu lado y dile, tu potencial necesita ser visible. Usted tiene que hacer un reseteo hoy. Yo quiero que cuando oremos usted le diga al Señor, borra todo el pasado, que lo único que hace es detener la capacidad que tú me has dado. Y Dios me impactó porque el lunes orando, Dios trajo algo sobre la generación y le voy a dejar eso ahí para después. Y era que decía que la generación en el desierto fue una generación que no lo limitaba el pasado porque lo desconocía. ¿Te estoy oyendo? Los que nacieron en el desierto lograron la tierra prometida porque nunca estuvieron enfocados en el pasado, porque no lo tuvieron. Ellos no estuvieron en Egipto. Ellos no vieron lo que perdieron allí. O sea, para nosotros enfocarnos en la conquista, tenemos que desconocer el pasado. Y Dios quiere hacer de nosotros una generación de campana. Una generación que no se limita al pasado porque la desconoce. Lo único que nos limita a nosotros es el pasado. Lo que dijo papi, lo que dijo mami, donde yo crecí, donde yo nací, mi entorno, mi forma. Es eso lo que nos hace a nosotros detenernos. Resetee esa mente. Y no permita que el pasado te limite. Desconócelo y extiéndete a lo que está delante. Por eso Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ningún matrimonio sale de la crisis mientras estén recordando lo que pasó después, atrás. ¿Aló? Ninguna familia, ningún ser humano es diferente mientras esté actuando conforme a cómo actuaba. Nos limita el pasado. Por eso se murieron los que vinieron de Egipto, porque lo limitaba. Allá que estábamos, que estuviéramos allá ahora comiendo cebollita. Estuviéramos comiendo ajo allá, legumbre, coliflor y brócoli. Que yo no sé, yo no había visto una cosa más mala que esa. Gloria a Dios. Ese pasado lo limitó. Porque estaban más pendientes a todo ese pasado y se olvidaron y no entendieron que podían experimentar algo mejor delante.
Y hay gente aquí que no sabe que lo que le espera es más extraordinario que todo lo que ha pasado atrás. Amén. Póngase de pie, por favor. Si alguien se preguntó cómo tener una relación con Dios, comienza a hablar con Él. No le hable de ti, háblale de Él. Cuando tú quieres hacer una amistad, tú no hablas de ti. Tú primero escucha lo de Él. Habla con Dios. Dile que tú lo necesitas. Dile que Él es lo más importante en tu vida. Tú vas en el carro, habla de Él. Apaga el radio si te distrae. Tú estás en tu casa, no tienes nada que hacer, habla con Él. Crea una amistad. Y tú vas a ver cómo todo va a cambiar. No te dejes distraer tanto. ¿Vas a orar? Apaga el chat ese. Tanto sigo ahí, tranquilo. Pues ya no hay más necesidad. Olvídate que si pasa algo vendrán. Pero habla con Dios. Cuando tú tengas esa relación con Él, todo lo demás será historia. Habla con Dios. Deja de estar ocupándote tanto en cosas que no producen. Y ten una relación con Dios y vas a ver a Dios glorificarse en tu vida. Te va a dirigir en qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Habla con Dios. Amén. Señor eterno, gracias.